Hola jóvenes, buenas tardes. Bueno, espero que se encuentren bien. Esta es la última sesión que tenemos. Ya estamos finalizando el semestre. La próxima semana, bueno, vamos a tener ya la evaluación final. Día miércoles vamos a hacer la evaluación final de análisis financiero, ¿no? Entonces, no sin antes, pues, queríamos finalizar este semestre con la información pendiente sobre análisis financiero, ¿no? Esta es la última etapa que vamos a mirar ya de la estructuración y de la presentación del análisis financiero. Bueno, una vez ustedes ya hemos mirado algunos indicadores financieros, ¿sí? De rentabilidad, de liquidez, ¿cierto? De margen, ya miramos unos indicadores financieros y también hemos realizado el análisis tanto horizontal o vertical, que son los más utilizados dentro del área de finanzas. Nos queda la última parte, que es elaborar ya el informe como tal, el informe que se presenta al departamento de gerencia o cualquier entidad, sea interna, ya pueden ser los accionistas, el gerente, o externa, en el caso de alguna entidad crediticia, que solicita un informe. Entonces, como ustedes habían mirado, uno por uno fuimos desarrollando los indicadores. Fuimos analizando cada uno de esos componentes de los estados financieros. Sin embargo, esa información pues no debe ser presentada de la manera en la que nosotros la habíamos elaborado, ¿no? Como en hojas de trabajo, en Excel, hacíamos los cálculos, hacíamos la entrega. No, ya como futuros profesionales debemos nosotros esmerarnos en que también el trabajo que realizamos pues sea de una manera entendible, coherente, ¿sí? Que va en relación con la elaboración de los estados financieros, pero más aún que tenga una buena presentación, sobre todo estética, ¿sí? Entonces, todo es un cúmulo, ¿sí? Lo más importante del análisis financiero, pues, es el contenido, cómo usted analiza las variables de los estados financieros. Eso sí que no lo podemos discutir. Sin embargo, todo lo que está alrededor de la emisión de esos estados financieros también debe ser acorde pues con su trabajo, con el desempeño del mismo. Por eso se hace importante determinar o elaborar un informe financiero, ¿no? Entonces, ¿qué es un informe financiero? No es más que un documento, ¿sí? Que se entrega, ya sea físico o sea electrónico, ¿sí? En donde revela la salud financiera de la empresa y da la información sobre los flujos de efectivo, las pérdidas, las ganancias, los activos, los pasivos, las inversiones, el patrimonio, el capital y todo lo que está previsto en el futuro, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos permite sintetizar o resumir toda la información que nosotros hemos analizado anteriormente. Un informe financiero, ¿cómo es su forma? Entonces, se trata de un registro escrito, ¿no? Como les comentaba, puede ser digital o en papel impreso, que puede o no contener diferentes tipos de gráficos, diagramas que faciliten la comprensión del texto. Es decir, que la información financiera que ustedes hacen, por ejemplo, la comparación entre activo corriente y pasivo corriente, ¿no? Que sacábamos ahí un indicador de liquidez, lo podemos plasmar en una gráfica, bien sea en una gráfica en forma de torta o en una gráfica paralela, ¿sí? Que sean líneas. ¿Listo? Entonces, eso es para la interpretación. Muchas veces es más viable usar imágenes que palabras, ¿no? ¿Cuál es la finalidad del informe financiero? Entonces, mediante este tipo de reporte, mediante este documento, se busca informar acerca de todas las actividades y la condición financiera de la empresa. Entonces, ¿para quiénes? Para los gerentes, para los dueños, accionistas, ¿sí? O para alguna parte interesada, que bien puede ser una parte externa, ¿sí? Y en ocasiones, estos informes permiten, como ustedes saben, el fin es tomar decisiones, permiten dar cuenta o dar pie a la conveniencia si es o no viable invertir. Entonces, ¿quién da ese criterio? Pues los contadores, los que elaboran los estados financieros o los administradores que están apoyados en ellos. ¿Listo? Y el informe el financiero, ¿qué es lo que contiene? Entonces, ¿qué va a tener?
el reporte, ¿sí? Va a tener un reporte financiero, donde está toda la información referente al objetivo de la empresa, ¿cierto? Eh, Normalmente busca informar acerca de los datos de resultados, sobre todo de los estados de situación financiera, del estado de resultados, el flujo de efectivo, ¿sí? Pero aparte de los reportes que usted indica, dentro de ese informe tienen que también estar los indicadores, deben estar las gráficas correspondientes. Ese informe debe tener un objetivo, ¿sí? Recuerden que el análisis financiero persigue un objetivo, ¿sí? Entonces, no sé si ustedes recuerden, para elaborar un análisis, perdón, financiero, deben ustedes determinar muy bien qué es lo que desean analizar en la empresa. Muchas veces no podemos analizar todo. Por ejemplo, a veces lo más común es hacer una prueba ácida, ¿no? Desde el activo, le quitamos el pasivo y ahí le rezamos los inventarios y sabemos cuánto realmente tendríamos disponible en este momento. Hacemos una prueba ácida. Pero generalmente no es la necesidad de todas las empresas. Habrán otras empresas que únicamente deseen saber, por ejemplo, qué utilidad tienen o qué margen de utilidad tienen los accionistas en el periodo anterior. Entonces ahí únicamente van a ser un indicador con las cuentas de patrimonio. Entonces no les pidan más. Pero si ya les piden un análisis financiero completo, entonces deben analizar lo que es la liquidez, la rentabilidad y los flujos, tanto de cuentas por cobrar como de cuentas por pagar, que eso es lo que más interesa, digamos, a los accionistas y a los dueños. Entonces vamos a ver el ejemplo de que les decía de unas gráficas, ¿no? Entonces así se lo puede entregar el reporte apoyado en unas gráficas, ¿sí? Aquí hay unos activos totales sobre unos inventarios. Entonces miren, es más representativo, ¿no? Entonces en billones de pesos le dice que 4,8 billones son el plan de inventarios y 2,1 billones es, perdón, es el plan de inventarios 2,1 millones y 4,8 billones son los activos totales, ¿sí? Entonces, en esta gráfica de pastel uno puede determinar, digamos, de una forma más fácil a qué equivale el activo y a qué equivale el inventario. Entonces, miren, ahí uno sin ver los números ya puede decir, no, mire, el inventario es más o menos casi la cuarta parte un poquito más de la cuarta parte del activo, ¿sí? Entonces, eso nos ayuda a este tipo de gráficas. O también tenemos estas gráficas, las de línea, ¿no? Miren, ahí estamos analizando 3 periodos, 2013, 14 y 15, ingresos, gastos financieros, depreciación y amortización y diferencias en cambio. Entonces, miren, en la primera parte, aquí se puede decir, miren, los ingresos fueron más altos que los gastos. Y los gastos financieros fueron muy bajos comparados con el otro año, miren. Y esto lo podemos hacer de forma visual únicamente. En este último año, los ingresos no han sido superior a los años anteriores, un poquito únicamente, pero los gastos se han aumentado, miren. ¿Sí? Entonces yo no estoy mirando los números, sino únicamente las gráficas. Entonces, esto ayuda mucho a la interpretación, este tipo de informes. ¿Qué información debe contener este documento? Entonces, un informe de finanzas debe tener eh, todo referente a lo que se estudia realmente, al objetivo que usted persigue al realizar el análisis financiero. Entonces, yo voy a analizar la rentabilidad. Ah, bueno, entonces su informe va a estar en función a la rentabilidad. Entonces, va a analizar solo las cuentas de rentabilidad. ¿Dónde encuentra las cuentas de rentabilidad? En el estado de resultados. ¿Sí? Los estados financieros están conformados, bueno, por todas las cuentas que nosotros registramos con las operaciones de toda la empresa, de todo un año, de todo un periodo, ¿no? Entonces, el informe debe contener todos estos datos analizados ya previamente de una forma horizontal o de una forma vertical. ¿Listo? Que eso es lo mínimo que se puede hacer dentro de un informe financiero o de un análisis, es el análisis horizontal y el análisis vertical, ¿no? Antes de realizar este informe, deben ustedes identificar cuál es la intención de la empresa y qué objetivos quiere con el análisis. Muy importante eso, ¿no? Y para darle cuerpo al trabajo, se debe manejar más o menos como un proyecto, un marco conceptual. Debe estar, el informe debe tener un objetivo general, va a tener unos antecedentes y luego ya va a tener el cuerpo
del desarrollo del informe, ¿no? Entonces, ¿qué antecedentes previos debe tener? Entonces, debe plantearse en base a informes anteriores. Entonces, bueno, ya tenemos un análisis financiero de un periodo anterior de liquidez en el que se determinó que la liquidez estaba negativa, ¿sí? Estaba a la baja, la empresa está perdiendo recursos en liquidez porque, digamos, se está incrementando la cartera, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este punto de vista, nosotros ya sabemos ese antecedente del análisis anterior. Ahora, vamos a ver con el antecedente anterior qué pasó ahora en el nuevo periodo contable al comparar los nuevos estados financieros. Entonces, podemos decir en el análisis, sí, continúa la baja esa liquidez o, caso contrario, se nota un incremento. ¿Listo? Entonces, si se trata de una empresa nueva, el informe financiero se va a constituir con los primeros estados financieros que la empresa tiene, ¿no? Entonces, hay una aportación, unos aportes sociales, una propiedad, planta y equipo, un pago de capital. Entonces, eso es lo que se debe incluir dentro de estos estados financieros. ¿Y qué vamos a analizar allí? Bueno, únicamente la constitución que la empresa prevé, ¿no? Porque también tiene que hacerse un estudio técnico para crear una empresa y determinar a 1, 2 años o 3 años un presupuesto. Tienen que hacer tanto de ventas, y dentro de ese presupuesto de ventas ya un presupuesto de flujo de caja se le suma y un presupuesto de inventarios. Entonces, para conformar, digamos, un presupuesto maestro que está basado en datos que aún no suceden. Entonces, ese también es una base de antecedente para realizar el análisis financiero posterior, ¿sí? Un informe financiero de ya una empresa que esté constituida, por lo menos debe tener los estados financieros de los últimos 3 meses. Con eso ya usted puede realizar un buen diagnóstico y mirar la fluctuación de ciertas cajas, de ciertas cuentas, ¿no? Como las de caja, bancos, las ventas de la empresa, cómo se está desarrollando. El estado de situación financiera. Es muy importante determinarlo dentro del informe, ¿sí? Porque como ustedes saben, ahí se reúnen las cuentas del activo, del pasivo y del patrimonio, ¿sí? Y es donde permite a la empresa mirar el margen de liquidez, ¿sí? La solidez dentro de los activos no corrientes, la liquidez dentro de los activos corrientes, ¿sí? Y otros activos que permiten determinar la evaluación de la empresa, ¿no? Entonces, qué tan rentable es la empresa? Depende del total de los activos que tengan. Y sobre todo, como les explicaba en una clase, que esos activos sean líquidos, ¿no? Ese es digamos, el beneficio grande que tiene la empresa con la liquidez. Bueno, esto ya lo hemos mirado. Entonces, dentro del balance financiero ya saben ustedes que está el activo corriente, hay unos activos fijos y hay otros activos. ¿Sí? Tenemos también el estado de resultados o el de pérdidas y ganancias o el estado PIG o ahora como se denomina en normas internacionales, el estado de resultados integrales. Entonces relaciona las ganancias y las pérdidas. Debe estar a lo largo de todo el informe financiero y corresponde a un periodo específico, ¿no? Entonces pueden hacerlo de forma semestral, anual o más grande, ¿sí? Debe haber un sentido de coherencia en los gastos. Como ustedes sabrán, si yo gasto 500 millones, si yo gano 500 millones, pues mínimo tengo que gastar unos 350, 400 millones. Es algo ilógico que yo gaste los mismos 500. ¿Sí? Entonces, en ese margen de idea hablamos de la ganancia y la pérdida. Además, el estado de resultados brinda información de acuerdo al desempeño que realiza la empresa. Entonces, donde el mayor propósito es medir los resultados, mirar si se obtiene una utilidad o una pérdida. Ese es el fin de ese estado. Para presentar un informe financiero, se debe evaluar o se debe tener en cuenta unos aspectos que son muy importantes y de los cuales nosotros ya hemos mirado unos indicadores, ¿no? El primer aspecto es la liquidez. Entonces va a representar los activos que se tengan en efectivo de forma inmediata. Entonces, lo que les decía, entre más fácil, entre más rápido un activo se convierte en dinero, más líquida la empresa es. Entonces, ¿qué nos dicen estos indicadores de liquidez? Que si una empresa está o no en la capacidad de cancelar sus obligaciones a corto plazo para mejorar el control de los gastos. Es decir, si puede pagar los activos, los pasivos
corrientes, ¿no? Eso corresponde a la liquidez. Tenemos también la deuda. La deuda se refiere a todos los pasivos, ¿sí?, que tiene la empresa por deudas ya sea bancarias, gastos a largo o a corto plazo. Entonces, con ello se sabe la solvencia de la compañía. Entonces, sabiendo de dónde vienen todos esos dineros, cuáles son las fuentes de financiación y sobre todo cuáles son esas fuentes de apalancamiento, ¿no? Por ahí miramos unos indicadores de apalancamiento financiero. Y la gestión, ahí nos va a permitir contabilizar qué tan eficiente ha sido la gerencia con el uso de los recursos de la empresa. Entonces va a permitir desarrollar de forma efectiva a futuro la gestión y el asesoramiento de todas las actividades y el normal comportamiento de los recursos dentro de esa compañía. Y para finalizar, no menos importante, la rentabilidad. Recuerden que una empresa es líquida, pero es en base a la rentabilidad. Cuando hay buena rentabilidad, la empresa genera utilidad. Caso contrario, cuando descuidamos este indicador de rentabilidad, entonces eso nos va a dar una pérdida en la empresa. Siempre hay que buscar estrategias donde las ventas siempre estén al incremento. Entonces, cuando los ingresos son mayores que los gastos y la diferencia entre ellos se considera como aceptable, el control del gasto puede ser óptimo o eficiente. Y eso nos viene a dar un equilibrio financiero. Entonces, como ustedes saben, el punto de equilibrio es aquel momento o aquel instante en el que los ingresos son iguales a los gastos. Entonces, lo mínimo que se pide en una empresa es eso, el punto de equilibrio. Una vez una empresa alcanza su punto de equilibrio, es decir, sus gastos, gastos fijos y gastos variables que tenga mes a mes, de allí en adelante ya podemos estar hablando de rentabilidad. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a mirar el ejemplo de un reporte financiero. Como tal, este es DTV. ¿Sí? Aquí digamos que ya mostramos la parte gráfica. Como tal, miren, aquí está una parte de la historia de DTV. ¿Sí? Digamos que ustedes tienen que presentarle a los gerentes un informe financiero de su empresa. Entonces deben, aparte de hacer el informe escrito, pues mínimo debemos hacer una presentación en PowerPoint, que esta es la que va a ser objeto de la presentación, ¿sí? Entonces vamos a determinar un poquito sobre sobre la empresa, algunos antecedentes de la empresa, es bueno mencionar, cuál es la misión, qué propósitos tiene la compañía a corto o a largo plazo. Aquí ya estamos hablando un poquito del capital. Como ustedes saben, ETV tiene una inversión también privada, ¿sí? En su mayoría es pública. Miren, pero estas gráficas a usted le permiten identificar esto, ¿no? Dice, miren, el público, el 88%, y privado, solo el 12%. No sabemos qué valor, pero la gráfica nos dice que más es público que privado. ¿Qué estrategia utiliza? Bueno, para ETV utiliza la osadía dentro de los servicios, ¿sí? ¿Cuál es su plan estratégico? Entonces es importante acaparar o demostrar el plan estratégico de la empresa a largo y corto plazo. Entonces, aquí dentro del plan estratégico tienen como tal ofrecer estos servicios, ¿no? NPlay, Wi-Fi, excelencia en servicio, gestión estratégica al cliente, TV móvil y potencialización de regionales. Entonces, esas son sus estrategias. Sus estrategias están basadas en esos servicios, sobre todo, ¿no? Entonces, miren, en el 2013 ustedes pueden hablar sobre la empresa, siempre hay que hacer este preámbulo, informando sobre el desarrollo de los planes estratégicos que ha obtenido. Esto es más administrativo, ¿sí? De hecho, hasta esta información les puede servir cuando ustedes desarrollen o presenten su propuesta de trabajo de grado. Cuando les toca hacer la presentación, pueden hablar un poquito también de la parte estratégica si eligen una empresa ya constituida, ¿no? Y ahí sí viene lo interesante, el análisis financiero. Entonces, mire, se apoya uno en gráficas. Entonces, aquí hay un comportamiento del valor de la acción. ¿De dónde tomaron? Estos lo toman del valor intrínseco de cada acción. Bueno, el valor intrínseco de la acción es el valor que usted toma de dividir entre el patrimonio y el valor
y la cantidad de acciones totales. Ahí le sale el valor intrínseco. Y el valor intrínseco no es más que el valor de la acción al día de hoy, ¿no? Usted registra una acción cuando crea una empresa un valor nominal, que es el valor inicial. Por ejemplo, yo digo, creo una empresa en el 2020 a valor nominal 1000 cada acción y la constituyo con un capital autorizado de 30 millones, suscribo 15 millones y pago 5 millones. ¿Listo? Pero el valor intrínseco ya es, por ejemplo, de aquí a 3 años. En el 2023, como la empresa ya ha tenido utilidades, entonces yo sumo el patrimonio, que ya están incluidas las utilidades, y divido entre el total de las acciones que existan. Y con ello ya determino el valor real hasta el 2023 de mi acción. Pues obviamente, si yo obtuve rentabilidades, mi acción va a subir. El valor de la acción va a ir subiendo. Entonces aquí en esta gráfica lo que se está mirando es eso, el comportamiento del incremento de las acciones de la empresa. Miren, aquí hubo unos incrementos, unas bajas, aquí hubo unas altas. Aquí dice por posible venta, unas bajas por el uso de la tecnología, ¿sí? Entonces está enfocado esto al plan estratégico de ellos. Plan de inversión. Entonces miren, ellos dicen que van a invertir en propiedad, planta y equipo. La gráfica es clara. Va a haber un incremento, dice al 15%, de esos 7,5% que están invirtiendo entre el 2013 y 2014. En el 2015 van a aumentar un 15% en propiedad, planta y equipo. Bueno, esto convergencia NIF no nos interesa. Esta es la gráfica que les indicaba en las otras diapositivas, ¿sí? Ingresos versus gastos. Aquí les permite a ustedes gráficamente determinar cuáles son los ingresos de la empresa. Entonces ahí uno dice, no, si es rentable en este año y en este. Aquí se está un poquito equilibrando el ingreso con los gastos, que no es tan bueno. Este es el margen neto. Ustedes, como saben, ya lo calcularon ese indicador. Entonces es bueno representarlo también en una gráfica. Entonces aquí están, miren, los gastos versus los ingresos. Entonces aquí tenemos los gastos. Están en la parte inferior. Aquí hay un punto de equilibrio. En esta parte, digamos que los gastos son iguales a los ingresos. Pero aquí vemos que los gastos están incrementándose. Entonces, alarma, ¿no? La empresa está gastando más de lo que está ganando. Y aquí no necesito yo saber cifras. Como ustedes como son financieros, son administradores, lo conocen, pero una persona, por ejemplo, que no sepa de finanzas, no únicamente va a determinar aquí con la gráfica. Dice, miren, gastos, ingresos, claro, los gastos están más altos. Entonces, por lógica y por visual, puede decir, puede sacar un criterio de esta información. Para eso nos sirven las gráficas. Utilidades netas. Entonces, miren, en el 2013 hubo una utilidad alta. Acá disminuyeron las utilidades, ¿sí? Entonces, comenzamos de una utilidad elevada a una utilidad baja. Estos indicadores son los que ustedes ya los pueden manejar. Sacamos el ROE, ¿no? El margen neto, cuál es la rotación de activos, la rotación de cartera y el apalancamiento. Entonces, miren, pueden sacar por periodos, ¿sí? Y ustedes los estaban trabajando en Excel, les daba, se acuerdan, un porcentaje, pero acá ya lo podemos sacar. Esos porcentajes, extraerlos y pasarlos a una gráfica para que sean más entendibles, ¿no? Bueno, esta es una, como les decía, es un ejemplo de una presentación ya como tal de un análisis financiero. Y el informe, ¿cómo debe ser? Entonces, bueno, aquí les tengo este modelo de informe. Súper sencillo. Igual se los voy a compartir porque lo vamos a tener en cuenta para elaborar el examen final, ¿no? Van a tener que elaborar un informe financiero. Entonces, ejemplo SA. Entonces, aquí recomendaciones, lo que van a hacer ustedes de control interno, surgido como resultado de la revisión de análisis financiero. A corte, bueno, ya ustedes dependerán de los estados financieros que tengan. ¿Cuál va a ser el objetivo general del informe? Entonces, ustedes ya lo van a determinar. Primero, para este ejemplo, verificar la razonabilidad de las cifras de los estados financieros. Y segundo, determinar la situación financiera de la empresa. Entonces, van a hacer un alcance del trabajo, ¿sí? Como tal, esta plantillita, pues ustedes la pueden utilizar, la pueden copiar cuando tengan que hacer un informe financiero o si necesitan
a su trabajo de grado adjuntarle ya lo que es la parte financiera, pues pueden agregar este informe financiero, que es bastante válido. Entonces, miren aquí, nuestra revisión, usted como contador, dice, o administrador, fue hecha de acuerdo a las normas establecidas por la profesión, bueno, la revisión de los estados financieros en periodos intermedios y consiguiente obtuvo la información y conocimiento de los procedimientos utilizados en la preparación de dichos estados financieros, ¿no? De acuerdo al anterior, se realiza la revisión de las diferentes cuentas del balance, de los libros de contabilidad y de otros aspectos legales relacionados con el área financiera. Entonces aquí ya viene el resultado del trabajo. Aquí ya ustedes van a plasmar, digámoslo así, ya de forma ordenada y de forma que pueda ser presentada a una gerencia, el análisis financiero. Entonces ya dicen ustedes, conforme el resultado en nuestras pruebas de análisis financiero, se puede determinar que la compañía, una de dos, presenta cifras razonables o no presenta cifras razonables en sus estados financieros. Eso va a depender pues ya del análisis que usted haga con la aplicación de los indicadores, ¿no? Bueno, aquí va la situación financiera o lo que conocemos nosotros como el estado de situación financiera. Entonces ya comienzan con cada uno de los análisis. Mira, aquí hay un análisis horizontal. Ustedes se pueden dar cuenta, aquí están los porcentajes que se analizó de cada año, ¿sí? Entonces dice, conforme a los registros contables que presenta la empresa, la estructura financiera de la compañía es la siguiente. Entonces aquí mencionan el activo, el pasivo y el patrimonio con su referente análisis horizontal. Entonces dicen el periodo, del periodo X al otro periodo X de X año, los activos disminuyeron, lo que ustedes estaban haciendo en su trabajo, cuando me enviaban los análisis de cada una de las cuentas, ahí lo van a plasmar acá. Entonces dice, mire, disminuyeron en un 13%, los pasivos en un 24% y el patrimonio presenta una variación del 1%. ¿Sí? Entonces ya vamos aplicando allí lo que hemos aprendido. A continuación, presentamos un detalle de las cuentas. Entonces aquí ya está más explícito. Mientras que acá arriba se mostraba una parte, digamos, resumida con los totales únicamente. Acá ya tomamos cada una de las cuentas de los estados financieros. Ya el disponible, las inversiones, los deudores, propiedad, planta y equipo, siempre con su variación, ¿no? Aquí está su análisis horizontal. ¿Listo? Y aquí los apartes de lo que ustedes necesiten analizar. Entonces dice, mira, los activos fijos se observa una disminución por valor de X millones, ¿no? Aquí no es B, sino es X, no sé qué valor, ya se lo determinarán ustedes, X millones que equivale a un 13%. Siendo lo más representativo la disminución en el disponible por parte de X millones en las cuentas de banco, ¿sí? Entonces aquí ya ustedes empiezan a analizar con los porcentajes que tienen. Entonces todos los análisis que ustedes me hacían de las cuentas ya las van a poder plasmar en este informe. Miren. Los incrementos, las disminuciones. Esto es la variación de un año a otro. Luego va el estado de resultados. También deben hacer el análisis horizontal o vertical. Miren, pasan las cuentas de resultado y hacen el análisis de cada una de estas cuentas. Miren, los ingresos operacionales se incrementaron en un 40% comparándolo con el año anterior. Entonces, todos estos son los análisis que ustedes habían realizado ya con las empresas que se les dejó de consulta y de trabajo, ¿no? ¿Qué más van a adicionar aquí? Los indicadores financieros. Ya esta parte se las dejé en blanco porque, bueno, esto ya es objeto de los indicadores que se utilice en el desarrollo, ¿sí? Entonces pueden tener ahí un indicador como lo es el de rentabilidad o indicadores de liquidez, el margen neto, el margen bruto, ¿sí? No sé qué otros indicadores allí ustedes puedan utilizar y los van a registrar ahí tal cual con su fórmula y el valor que les da. Y en cada indicador el análisis, ¿no? Como, tal cual como me lo entregaron en los trabajos, lo van a registrar en los reportes o en los informes. Y una vez finalicen ya de pasar todos los indicadores, y de hecho aquí se sugiere,
cuando hacen ya este punto 5 de los indicadores, trasladar, aparte de los indicadores, las respectivas gráficas también que apoyan a su entendimiento. Entonces, si usted hace el margen neto, bueno, apoyarlo con una gráfica, puede ser de esta manera o puede ser una gráfica así, de esta manera, o en pastel, como ustedes lo puedan dar a interpretar o dar a conocer de una manera más idónea, ¿sí? Entonces, en esta parte es donde usted ya vincula estas gráficas. Y ya cuando finaliza el informe, usted dará unas recomendaciones a la empresa. Y esas recomendaciones van a estar en función de qué. Si es contablemente atractiva, en dónde se presentan los déficits y cuáles podrían ser las cuentas, digamos, que presentan ahorita una emergencia. Entonces, por ejemplo, una rotación de cartera que tenga a 90 días normalmente y esté a 180 días. Entonces, usted tiene que hacer la recomendación aquí. Se recomienda a gerencia que contrate nuevo personal para cobro de cartera, por ejemplo. O se recomienda a gerencia distribuir nuevas funciones, ¿sí?, en el departamento contable para que sea más eficiente el recaudo del cobro de cartera. Entonces, todas esas recomendaciones pues ya nacen de su concepto y de su criterio de acuerdo a lo que usted haya encontrado en los estados financieros. Listo, muchachos, entonces ya este sería la parte final, el informe que ustedes deben presentar en todas las empresas, un informe del análisis financiero, que si les toca presentarlo, digamos, con sustentación, pues lo pueden elaborar también así, en PowerPoint, pero siempre lo van a presentar en Word, en el respectivo orden. Si trabajan ya, digamos, vinculados como nómina dentro de la empresa, pues lo pueden hacer en las hojas membretadas de la empresa también. O si son asesores externos, pues ya lo firmarán ustedes como contadores y como administradores, este análisis financiero. ¿Listo, chicos? Entonces, bueno, esa era la clase de hoy. Con esto ya finalizamos la materia de análisis financiero. Alcanzamos a visualizar los temas. Eso me parece importante, aunque sea bajo esta modalidad virtual. Yo sé que fue un poquito complicado, sobre todo con el grupo de ustedes. La mayoría no, yo sé que no son de acá y hay bastante dificultad en la conectividad, pero reconozco y valoro mucho todo lo que hicieron, lo posible por mirar los videos, por los ejercicios que sí los han desarrollado, ¿sí? Entonces, un buen grupo, realmente. Entonces, esperemos tener la oportunidad de encontrarnos más adelante. Y la próxima semana ya los estoy contactando para enviarles cómo va a ser el examen final. Bueno, el examen final va a consistir como tal, van a hacer un análisis financiero, va a pasar una información también y me van a presentar un informe, ¿sí? Yo ya les voy a enviar este modelito también de informe. Claro que ustedes lo van a adecuar, pues de acuerdo a la información que tengan, que se les pida, y me van a hacer el envío del informe. Yo con esto ya los voy a poder evaluar. Si pueden utilizar gráficas, pues qué mejor que la adición en unas gráficas donde sea más entendible a cada uno de los indicadores que ustedes utilicen, ¿no? No los voy a obligar a que utilicen X indicadores, pero les voy a sugerir algunos. Entonces, si los hacen, los grafican y los pueden presentar aquí en esta parte de indicadores financieros. Entonces, para que miren cómo se estructura un informe y ya estarían en la capacidad ustedes de elaborar un análisis financiero y de entregar un informe de ese análisis a gerencia. ¿Listo? Entonces, bueno, muchas bendiciones y espero que tengan una buena tarde.